Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Guillermo Gabrain, soy psicólogo aquí en Sinius y bueno, pues estoy aquí encantado con Alicia para hablar sobre un tema muy difícil, muy complicado, que es el duelo, pero encantado de estar aquí. Hola a todos, yo soy Alicia Fraile, soy médico psiquiatra aquí en Sinius y como acaba de decir Guillermo, hoy nos juntamos los dos para intentar hablar de un tema complejo, pero que a mí me resulta fascinante, del duelo. Vamos a intentar dar unas pinceladas sobre lo que es el duelo, como algunas otras de cuáles son los duelos más complicados, cómo se puede ayudar desde nuestras especialidades a las personas que lo están sufriendo. Exacto, o sea, lo que queremos es, bueno, pues oye, hablar un poco del duelo, cómo lo vemos desde la psiquiatría, desde la psicología, a cuándo creemos que las cosas se complican y también, bueno, pues oye, por también entender el duelo, porque muchas veces yo creo que es bueno, pues es algo que no se conoce muy bien y tampoco se entiende muy bien. Por empezar con el principio y así una forma más académica por definirlo. Venga. El duelo son los pensamientos, sentimientos y comportamientos secundarios a la pérdida de algo o de alguien. Pero aquí vamos a ser un poquito selectivos, porque Sí. se habla de duelo por la pérdida de un amor, de un trabajo, incluso del país de origen cuando emigras. Pero vamos a ceñirnos al más frecuente, al más importante, que es el duelo porque ha fallecido una persona querida. Exacto, un ser querido, ¿no? Eso es. Pero bueno, pues oye, entendemos que el duelo en sí, o al menos creo que nosotros estamos de acuerdo, el duelo en sí es bueno, es una respuesta normal. O sea, es una serie de, bueno, pues de sentimientos, de pensamientos y de comportamientos que tienen que ver, o sea, que ocurren, bueno, pues oye, cuando hay una pérdida y como tal es un proceso normal. Sí que es cierto que se puede complicar, ¿no? En algunas ocasiones, pero en sí es normal. Intervenir perfectamente. Hay una teoría, a mí me parece muy bonita porque me parece muy esclarecedora, que dice la teoría del apego. Dice que los seres humanos estamos motivados biológicamente para establecer relaciones cercanas con gente. Y eso se queda en nuestras redes neuronales. Se crean esas redes nuevas y se van potenciando a lo largo de la vida. Entonces, claro, eso se lo decía yo a una amiga que acaba de perder a su madre con 90 y pico años. Es decir, esas redes de tanto tiempo, además ella ha estado viviendo con ella todo el tiempo, cuidándola los últimos 50 años. Claro, Entonces, claro. todas esas redes, evidentemente, no desaparecen de un día para otro porque la persona se ha muerto. Entonces, probablemente todo esto del duelo agudo, esas manifestaciones que ahora mismo repasamos, se deban a la disrupción de esas redes. Bruscamente, la red sigue ahí, pero la persona ya no. Claro. Entonces, eso es el principio del duelo, con todas las características, si quieres las repasamos ahora. Sí, a ver, yo muchas veces recurro de metáforas, ¿no? Para hablar de todas estas cosas. Claro. Y a veces el apego lo veo como, bueno, pues oye, todos tenemos una capacidad de apego, ¿no? Y para mí el apego es como un globo muy grande, el cual, bueno, pues oye, vamos rellenando con globitos, que son vínculos que vamos desarrollando durante nuestra vida y bueno, pues estos vínculos, estos globitos, pues unos se hacen más grandes, ¿no? Y van ocupando cada vez más espacio del globo grande, ¿no? Exacto. Y en el momento que uno de esos globitos explota, pues deja un vacío. Claro. Deja un vacío muy grande y eso, pues, oye, eso, pues hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse. Entonces, y bueno, en la adaptación, ¿qué nos pasa? Que es el principio del duelo, esos sentimientos de añoranza, de echar de menos tan terribles, de querer estar con esa persona, de que esa persona nos inunda la mente. Incluso, tú fíjate algo por lo que preguntan bastante los pacientes, en ese momento las alucinaciones son normales. O sea, puedes tener alucinaciones que normalmente son sencillitas, es ver o oír al ser querido que ha fallecido en cosas muy normales, es decir, todos podemos pensar, mi madre, ¿qué me decía? ¡Ay, Alicia! Pues eso, ese tipo de alucinaciones, de cosas que has oído miles de veces a lo largo de la vida,
cuando la persona muere puedes seguir oyéndolas. Sí, ¿no? Y es entendible, pues oye, que joder, en el momento en el que se produce la pérdida, pues el aceptar, ¿no? El aceptar esa pérdida y todo lo que conlleva. O sea, pues es muy complicado. Y bueno, pues oye, a nivel psicológico, pues yo creo que, bueno, pues oye, el cerebro le cuesta, en ese costar adaptarse, pues Sí. lo primero que va a intentar es negar, ¿no? Va a intentar negar esa pérdida y de muy diversas maneras, ¿no? Y bueno, pues oye, en esa negación pues hay que trabajarla, ¿no? Porque bueno, pues ahí nos podemos contar muchas historias, desde bueno, pues oye, ha muerto, pero nos vamos a volver a encontrar en el camino, ¿no? Somos estupendos engañándonos. Pero recordemos que, hombre, Sí. al principio la negación tiene un valor protector muy importante. Nos Sí. ahorra esa tremenda angustia de a esta persona no la voy a volver a ver. Exacto, Nunca. exacto. Nunca más voy a volver a estar con él, con ella. No, eso no se va a producir. Exacto. Entonces nos ahorra la angustia. Yo creo que al principio es respetable. Ahora, eso sí, 3 años después negando, a lo mejor ya hay que hacer, No, algo no más, es- ¿no? Pero es verdad que al principio ahorra frente a esa angustia, a esa inundación de sentimientos Claro. cuando se te muere alguien. Claro, y eso es quizás un poco, ¿no?, el segundo paso, ¿no? O sea, aparte de aceptar, es muy importante o ir procesando esa aceptación, Sí, pues de forma casi, o sea, simultánea, pues hay que ir trabajando todos esos sentimientos de tristeza, sí. de rabia. De no querer estar con otras personas, que eso es peligroso, porque al principio o en duelos no superados lo que tú ves es que la persona solo quiere estar dedicado en cuerpo y alma al fallecido, de todo tipo de cosas, no Claro. se separa de los objetos, está continuamente oliendo su ropa, por ejemplo, esas cosas así tan primarias Sí, les cuesta tanto despegarse de esas que les fotos, de cuesta esas ropas, porque sigue estando ahí, yo quiero que siga Claro, estando exacto, allí, es no un- acepto la realidad que se ha muerto y eso Claro. es para siempre. Claro. Y ahí- Y mira, una de las cosas que yo encuentro a nivel práctica más complicado, sobre todo casos en los que hay mucha culpa. Sí, sí, sí. Hay mucha... A ver, que un cierto grado de culpa siempre, ¿no? Porque siempre nos queda un poco, nos queda esa cosa de podría haber hecho más, podría haber cuidado más a esta persona, podría haber estado más ahí con esta persona, ahora haber acompañado, haber tratado de forma diferente, podría haber sido más respetuoso. Siempre hay un grado, ¿no? Pero los casos que al menos yo encuentro que se complican más son esos en los que hay un sentimiento de culpa fortísimo por algo que se siente que no se ha hecho. La culpa, la rabia. Una cosa curiosa que yo aprendí cuando era residente muy pequeñita, como te fijes más en el modo de la muerte que en la muerte en sí, se te va a complicar el duelo. Interesante. Eso me ha pasado con, afortunadamente pocos, los que he visto ha sido pocos, familiares de personas que han sido asesinadas. Entonces, como te fijas más en el modo y entonces ves gente que llevan al extremo el deseo de justicia, que muchas veces es un deseo de venganza. O de humano, venganza, sí, pero exacto. que se enredan en procesos judiciales 20, 30 años, 15, 10, es tremendo como esas personas, Claro. el duelo no acaba de estar superado. Sí, porque da la sensación de que el duelo de alguna manera es como se pone de un lado, ¿no? Se aparta Porque me voy al cómo, no al qué. y de alguna manera es como que tienen que solventar ese sentimiento de venganza o ese sentimiento de culpa antes de poder permitirse, ¿no? Sí. Bueno, sí. O pues eso, nos defiende frente a la angustia, lo desplazo, la angustia que me provoca su muerte la desplazo y me quedo encerrada Claro. en el cómo ha muerto, porque Exacto. ha sido injusto, porque tal, pues claro que ha sido injusto, Exacto. pero me quedo encerrada ahí y eso a lo mejor me ahorra la pena. Lo que pasa es que a medio plazo, medio largo plazo, no suele salir muy rentable desde el punto de vista psicológico. No. Pero es increíble, a medida que nos metemos en el tema,
qué complejo es esto, ¿eh? O sea, qué complicado, o sea, que... Bueno, a ver, también hay que decirlo, ¿eh? La inmensa mayoría de las personas, la inmensa mayoría, hacen su duelo tranquilamente con el apoyo de amigos y familia. Sin más, esas cosas tan tremendas del principio, incluso el insomnio, la falta de apetito, el no querer estar con nadie, el estar 100% centrado, poquito a poquito van pasando. Sí. Y durante ese tiempo todavía se puede funcionar, es decir, son extremos los casos en que uno es incapaz de funcionar. Sí, no, y creo que siempre hay que apuntar un poco y poner el acento en que eso es normal. Exacto. O sea, que es que o sea, el que no podamos dormir, el que se nos vaya el apetito, que el estado de ánimo por los suelos, que estemos con ganas de llorar todo el rato. Claro. O sea, o que no nos interese estar con otras personas o perdamos ilusión en hacer las cosas que generalmente nos gustan hacer, al principio es normal. ¿Y lo tratamos o no lo tratamos? Esa es una pregunta. ¿Medicalizamos el duelo? Como hay gente que dice por ahí, ¿patologizamos el duelo? ¿Lo hacemos patológico de primeras? Claro. ¿Lo medicalizamos o no? Claro. Entonces, para mí, partiendo del sentido común, el duelo en sí es normal, claro que sí. Como también es normal que te duela la cabeza cuando estás preocupado, pero te tomas el ibuprofeno igual, ¿no? Entonces, si todo es muy tremendo, ¿por qué no dar algo para dormir? Por ejemplo, 2 días, si tampoco pienso más. Sí, no pasa nada más. Cosas así muy puntuales yo entiendo que están justificadas en ese momento. O no, la persona... Y yo he tenido unos cuantos que dicen, quiero no dormir, quiero pasarlo mal porque se lo merece. Es mi homenaje a esta persona que ha fallecido. Por supuesto, yo ahí no tengo nada que decir. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sí que tenemos que tratar? Cuando hay una depresión que es secundaria al duelo. Porque ya no estamos hablando de duelo, estamos hablando de una depresión reactiva al fallecimiento de alguien. Eso es otra historia, eso sí que hay que tratarlo, como trataríamos cualquier otra depresión. Exacto. O cuando hay un trastorno de ansiedad o lo que sea. Ahí se trata, pero se trata exactamente igual que la demás patología nuestra. Claro. ¿De acuerdo? Sí, no, total. El fallecimiento ha actuado como desencadenante, como sabemos todos, ¿no? Que son las cosas que hacen que nos pongamos mal, los amores, la salud y las personas. El trabajo, perdón. Entonces, cuando hay algo de eso, cuadros reactivos, pues se tratan exactamente lo mismo. Claro, sí. Sí, yo estoy pensando un poco pues, ¿no? en los casos que he podido acompañar a lo largo de los años y siempre hay una parte, ¿no? de personas que vienen con, bueno, pues oye, tras el fallecimiento de un ser querido y realmente, bueno, pues oye, el acompañamiento que puedo hacer yo a nivel psicológico creo que les puede ayudar. Pero también siento, y se lo digo, creo que estás teniendo un duelo normal. O sea, y entiendo que, bueno, pues oye, que la consulta en sí te sirva para poder elaborar o para poder expresar o por normalizar o validar muchos de los sentimientos que estás teniendo, porque igual en otros contextos pues es más complicado hacerlo, ¿no? Entonces sí que, bueno, pues oye, el acompañamiento y el apoyo psicológico en duelos normales, bueno, pues oye, también es beneficioso. Claro, por supuesto. Otra cosa es cuando, bueno, pues oye, lo que comentabas, ¿no? Los duelos quizás más complicados, en los que, bueno, pues oye, yo por ejemplo, si veo a personas que entran en clara negación de sus propios sentimientos e intentan de alguna manera hacer como que no ha pasado nada o como que no, es que esta persona realmente no era importante para mí, ¿no? O bueno, pues oye, ya, ¿no? Sí, cuando me muera ya me encontraré con él. Y de alguna manera como digo, madre mía, aquí vamos a tener que... No, a mí, quiero decir, la labor de acompañamiento en la psicoterapia del duelo me parece fantástica, incluido en duelos normales, pero es ese validar las experiencias de la persona, ese decirle que lo que le está pasando es normal y que no pasa nada, que puede saberlo. Incluso, no tanto preventivo, pero no pasa nada por hacer psicoterapia breve en un duelo normal por lo demás. Y puede ser muy útil para muchas cosas, a lo mejor para que no se complique en duelos con características difíciles. Claro, ¿no? Claro.
Luego, cuando ya hablamos de... Ahora sí que tenemos una categoría diagnóstica de duelo, que es el trastorno de duelo persistente, que está en el último DSM-5, el tratado revisado del TR, y para la CIE-11, que ya están cocinando y que un día de estos en España ya la sacarán. Hablan de 6 meses y 1 año. Es decir, cuando 6 meses después del fallecimiento de la persona todo está tan terrible como los primeros días, puedes hacer ese diagnóstico. Claro. Y ahí hablan de tratamiento fundamental es la terapia, no los fármacos. Entonces, eso ya es terapia, eso ya no es un acompañamiento, es una terapia del duelo. Una terapia, claro, lo que tú dices, de romper, claro, la negación cuando está muy presente, de poder valorar con esa persona qué es lo que no le está dejando avanzar, si es la culpa, si es la rabia. Exacto. ¿Qué otros factores están ahí? Sí, sí, no, total. Y al fin y al cabo lo que queremos conseguir con la resolución del duelo, ¿no? Porque muchas veces también me encuentro dudas acerca de qué significa resolver un duelo, ¿no? Por eso se habla de integrar, ¿no? Incorporar, no tanto resolver. Claro, pero bueno, porque muchas personas dicen, claro, pero es que no puedo olvidarme de esta persona. Ni ese, ¿no? es el objetivo. Ni tampoco, bueno, pues oye, muchos de los sentimientos que se desprenden o que se generan a raíz de esa pérdida van a permanecer ahí. O sea, y eso significa que no estoy resolviendo mi duelo, ¿no? O sea, realmente resolver un duelo significa, uno, aceptar. Dos, bueno, pues elaborar todos esos sentimientos de una manera que te permita no estar sufriendo continuamente. Y de alguna manera es como, por poner otra metáfora, es como coger, ¿no? Todas las memorias acerca, por ejemplo, de esa persona, a memorias que pueden ser positivas, de cariño, de amor o de experiencias y tal. De alguna manera es como guardar, o sea, guardar eso simbólicamente en una cajita, ¿no? Guardarla en alguna parte de nuestro cerebro, ¿no? Y que de manera que sabemos que está ahí, no nos hace sufrir, no nos... Y cuando queramos la podemos sacar, abrir y sentir que estamos con esa persona. O recordarla, ¿no? Y, a ver, yo creo que eso no es ni negación, no es ni evitación, no es ni... Es bueno, pues oye, es de alguna manera encontrarle un sitio, ¿no? Yo suelo decir que el duelo está integrado, resuelto, superado, como lo queremos decir, cuando predomina el agradecimiento por haber coincidido en el tiempo y en el espacio con esa persona y predominan los recuerdos bonitos, todo lo que tú dices, sobre la pena de haberle perdido, ¿no? Que es la misma manera, decirlo de otra forma. Total. No. Sí que, fíjate, me gustaría comentar un poquito, porque eso es algo que yo he hecho en falta en España, los rituales en torno al duelo. O sea, sí, es verdad que en el mundo hemos pasado de rituales de duelo y luto súper rígidos, ¿no? Con la ropa, lo que podían llevar o no llevar las viudas, ¿no? No solo en España, también en la Inglaterra victoriana, por ejemplo, que eran todavía más rígidos que aquí, con los años o demás, según la relación con el fallecido. Pero parece que hemos pasado de eso a todo lo contrario. Del duelo no existe. Hay un funeral y ya. Al día siguiente tienes que estar contenta, tienes que estar alegre y ya puedes vestir de rojo. No, a lo mejor no me apetece vestir de rojo. Claro. Una cosa que a mí me parece preciosa en general de los países anglosajones es que no es un funeral al uso como el que estamos acostumbrados a ver aquí, sino es un encuentro para celebrar la vida de esa persona. Y eso aquí no lo veo. Y fíjate, me parece importante para mejorar el duelo. Con respecto a lo que estás comentando, ¿no? De los rituales, o sea, a ver, los rituales son súper importantes, o sea... Sí, consuelan, los rituales siempre. Consuelan y yo creo que sobre todo lo que nos hacen es aceptar, ¿no? Porque el ritual de alguna manera es una forma colectiva de juntarnos y de decir, oye, que es que esta persona ha fallecido, ¿no? Con lo cual, de alguna manera es una manera de confrontarnos, ¿no? Con la realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, para empezar, es... Pero luego, estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que hay
a nivel cultural hay una diferencia abismal en cómo se maneja, ¿no? Y Sí. mira, me estaba acordando de una cosa que leí de William Shakespeare que decía que llorar hace el duelo menos profundo. Lo cual hasta cierto punto suena como contradictorio, ¿no? Totalmente. Pero no, No, tiene su sentido. porque hasta cierto punto llorar es quedarse anclado, ¿no? En la pena, en el dolor y dejar de, ¿no? de entender qué supone, ¿no? Esa pérdida o qué supone, ¿no? perder a esa persona. Entonces, creo que, bueno, pues oye, en España tenemos una serie de rituales que, bueno, pues oye, no estamos aquí para juzgar, ¿no? No. Pero creo que están muy basados en la pena, en el llorar. Sí, y no tanto en lo que decíamos de celebrar la vida de alguien. Exacto. Que a mí me parece también importante. Sí. Mira, yo me acuerdo que, bueno, pues oye, por circunstancias de la vida, pues tuve que ir a vivir fuera de España y me acuerdo del primer funeral que fui, bueno, fue en Estados Unidos, a una persona pues que aparentemente era muy querida porque la iglesia era una iglesia, si no me equivoco, era protestante y bueno, pues la iglesia estaba llena de gente, había gente llorando, obviamente, pero lo que fue el ritual del funeral fue totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado yo en España. Y lo que era la misa era cortita y de repente, bueno, pues oye, se abría un espacio de, bueno, pues, oye, de poder hablar, ¿no? Y cada persona era libre de, bueno, pues, oye, de levantar la mano, coger el micrófono. Ese tipo de cosas son las que yo echo de menos. Y para mi sorpresa, la mayor parte de la gente que participó, pues empezó pues, a decir cosas positivas de esta persona, a compartir experiencias que había tenido positivas con esta persona, a lanzar agradecimientos, o hablar de las cosas que le habían tocado más personalmente o cosas que hubiesen aprendido con esta persona, ¿no? Y incluso chistes, lo cual a mí me horrorizaba, claro, desde mi perspectiva de no, es que aquí hay que venir a llorar, de repente que la gente soltara chistes y todo el mundo se riera, me parecía Sí. Pero luego, a lo largo de los años, me di cuenta de que es estaban haciendo justo lo contrario. O sea, estaban fabricándose su cajita de memorias que les estaba ayudando pues, a colocar a esa persona en su vida. Y encima compartida con los demás, con la comunidad, con la gente. Claro, que exacto. Aquí muchas veces tengo la sensación que el dolor lo vivimos muy solitos. Total. ¿No? Pero bueno, a ver, dicho lo cual, también voy a ser justa. Sí. Mi tío falleció por COVID, no el 20, el 21, ya cuando las cosas no estaban tan mal, pero aún así el entierro era limitado. Entonces, meses después, sus hijos prepararon en la iglesia suya de siempre, con el cura que le conocía de siempre, de toda la vida, un funeral al que hicimos todo. Y allí sí, por ejemplo, mi primo hizo ese cántico que tú dices de la vida, el sacerdote lo mismo, porque te digo que le conocía. Mira, parece que no, pero nos vamos acercando, no voy a ser injusta. A lo mejor echo un poco de menos. Sí. Para personas que no sean religiosas, esa oportunidad. Aquí está todo muy enfocado hacia la iglesia, los funerales de Estado son religiosos, ¿no? Claro. Echo un poco de menos algo más laico. Sí, no tan centrado en el lloro, en el dolor. O que sea algo... Me estoy acordando del funeral de Terence Moix, un escritor catalán. Este murió bastante jovencito, con 60 y pocos. El funeral fue la capilla ardiente la habían preparado en el Ayuntamiento de Barcelona, que es de donde era. Ahí cantaron y la música era la de Blancanieves, aijo, porque él lo había dejado así dispuesto. Lo había dispuesto de esa manera. Pero fuera de esas cosas así tan puntuales, yo creo que aquí tenemos un poquito que aprender
Sí. de los demás. No, total, y la verdad es ¿No? que alguna vez me he puesto a leer un poco sobre cómo son los rituales en otros países, no solo en España y en Estados Unidos, pero hay países en los que, oye, el funeral es una auténtica fiesta y es una auténtica celebración de la vida, Sí. ¿no? Y se vive o sea, se vive totalmente diferente, ¿no? Y no estamos aquí, es lo mismo, No estamos vamos aquí a para juzgar, juzgar, es ¿no? verdad Pero, que eso al principio choca mucho, como claro. que una fiesta cuando se te ha muerto alguien, cuando Exacto. estás tan apenado, tan triste, Sí, sí, pero sí, tiene sí. su punto. Desde luego. Y eso ayuda, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Oye, yo creo que nos queda un tema, ¿no? Nos Es queda un poco el tema entender importante. Sí. quizás ¿Cuáles son los duelos que se complican? ¿Qué Exacto. factores hacen que sea más probable, como siempre, hablamos de estadística, hablamos de grandes números? ¿Qué factores hacen que el duelo tenga más probabilidades? Claro, exacto, ¿no? Y a ver, indudablemente yo creo que esto, bueno, pues oye, lo sabemos ya todos un poco, pero bueno, cuanto más cercana es la persona que hemos perdido, Exacto. pues es más complicado. El tipo ¿no? de relación. Exacto, o sea, generalmente, bueno, pues pensamos que si se te muere un hijo, ¿no? Pues esa es la número uno. Es lo más duro de todo, ¿no? Los hijos son los número uno, porque rompen lo que llamamos ley de vida. ¿No? La ley de vida es que los hijos mueran después que los padres. Exacto, y que moramos de viejitos, ahora mismo. Sí, no, ahora. el dicho Entonces, ese, ¿no? De los hijos... ningún padre debería enterrar a un hijo. Exacto, eso pero de siempre, menos ahora. Claro. Entonces, los hijos son el duelo que más se complica. Exacto. Con mucho, ¿no? La relación. Sí. El tipo de muerte. Yo solía decir que, claro, cuando alguien se muere de viejo de golpe, eso es peor para los otros, pero mejor para la persona, porque Exacto. no ha sufrido. Sí. Pero aquellas muertes repentinas, sobre todo las violentas, son mucho más complicadas que la muerte de una... Son traumáticas. Son traumáticas, porque no te da tiempo. En las muertes por enfermedad te da tiempo a despedirte. El famoso duelo anticipado. Exacto. Sí, vamos preparándonos para eso. Vamos preparándonos para eso. Hay enfermedades muy terribles, entonces donde la muerte se vive como una liberación. Entonces, esas, evidentemente, el duelo que sigue a esas enfermedades es muy diferente del que se te muere de un accidente de tráfico. Sí, o más de un homicidio, de lo que decíamos de los asesinatos. Pues, puede ser un poco, incluso generar una cierta sensación de liberación. De liberación total. Esa persona ha dejado de sufrir, que eso es lo que decíamos, ¿no? ¿Qué muertes también son muy complicadas? Aquellas relaciones en las que están marcadas por la ambivalencia, donde la persona no es blanca ni negro, donde el amor que tengo por esa persona queda matizado por otras cosas. Pensemos, por ejemplo, en un padre maltratador. Ese es el tipo de ambivalencia, de yo quiero a esa persona, pero al mismo tiempo no la quiero. Claro. Al mismo tiempo deseo que se muera. Sí, porque además muchas veces en esas situaciones no ha habido comunicación durante mucho tiempo, no ha habido un contacto, ha habido siempre mucho resentimiento y muchas veces ese resentimiento luego se convierte en culpa. Entonces, esa ambivalencia complica los duelos tremendamente. Pues te quedas psicológicamente, seguro que lo has visto, ¿no? La persona no sabe muy bien a qué carta quedarse y eso es poco aceptable ante uno mismo y ante los demás. Exacto, sí, ¿no? Yo creo que esos son muy complicados y luego también hay veces que, bueno, pues oye, aparte de esa ambivalencia vital que tenemos hacia determinadas personas, hay momentos, yo sé que me he encontrado también personas que, bueno, pues oye, que lo que hablamos antes, ¿no? Esa sensación de liberación, de por fin ya se ha ido, también puede generar una cierta ambivalencia, ¿no? Puede generar una cierta sensación de, o sea, ¿cómo puede ser que me sienta bien porque esta persona, porque mi, ¿no? Claro. O por qué parte de mí se siente tranquila o bien o liberada o ya era hora, ¿no? Hacia alguien que quiero y que también siento el dolor, la tristeza y, ¿no? Esa ambivalencia que creo que es menos dañina que la que estás comentando. Sí, pero aún así es puede también hacer, puede también es complicada por las dificultades de aceptar ante uno mismo ese tipo de cuestiones. Exacto. ¿No? Es decir, pues sí. Y bueno, ya por terminar del todo, sí que algo que aprendí, eso lo leí de R1, fíjate, en el manual el Kaplan, un manual de psiquiatría, que decía, no siempre hay un duelo tras una muerte y no es una negación.
Y no es un duelo negado, ni en estos términos psicológicos tan estupendos que sabemos todos poner a veces, sino simplemente hay personas, Que no ahora dejan, diríamos tóxicas, antes que no dejan vacío. no malas, que hasta nos alegramos de que se mueran. Sí, sí, no Entonces, es... no hay que sentirse mal por eso. En este país, yo creo que tenemos mucha costumbre de que el muerto pasa siempre a ser bueno. Y eso genera muchísimo malestar entre los supervivientes. Eso sí me lo he encontrado en la clínica, Total, es ¿no? verdad. De relaciones horrorosas, pero se ha muerto, entonces la persona te dice, pues es que la verdad es que yo me alegro, pero me están todos, se me echan encima, ¿cómo te puedes alegrar? Bueno, pues, porque es así, porque alguien muy malo se muere, pues es un malo muerto. Ya está. Sí, total. No se va a convertir de repente en bueno. Claro, ¿no? Y también aquí yo creo que en España, bueno, en España no, también, seguramente estoy generalizando, ¿no? Pero creo que somos muy duchos de compararnos. Y creo que, bueno, pues oye, cada persona lleva el duelo a su manera. Exacto, ese es un mensaje que se nos ha olvidado, es importantísimo. No hay deber. A estas alturas tenías que, Exacto. debías estar, No. ¿No? Y hay gente que, bueno, pues oye, procesa el duelo bueno, pues en poco tiempo y hay otras personas pues, que necesitan más tiempo para... Y hay que respetarlo. Sí, ¿no? Y no insistir. Exacto, y eso no significa que uno sea más patológico que otro, que uno sea más peor que otro. No suele ser. El tiempo es un factor, pero no es el único. No es el único factor. No es el único tiempo. No es el único. Y en eso sí que hay que dejarlo claro. Pues nada, oye, que me ha encantado esta mucho. conversación. Sí. Y bueno, pues oye. Está bien. Sí que me gustaría decir una frasecita que me gusta mucho, que he encontrado por ahí, Dale. para al final, que dice que el duelo es la forma que adopta el amor cuando se nos muere alguien. Bonito. Es muy bonito. Y que poco a poco esa persona pasa de inundar la mente a residir cómodamente en el corazón. Esa cajita de memorias, de recuerdos que tú decías, tiene que quedar ahí, residir, pero muy cómodamente, muy tranquilamente en el corazón, no inundando la mente. Pues oye, qué bien. Y ya, Pues terminamos entonces. Gracias. Hasta la próxima. Chao.